Gracias a Dios porque tenemos ese tiempo para congregarnos juntos, para estimular la fe mutuamente, para animarnos unos a otros y para ser confortados con la palabra del Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Me da mucho gusto verlos a todos los que estamos hoy reunidos. Me da mucho gusto poder ver sus rostros. Y bueno, quisiera, por favor, que me acompañe a la carta a los Romanos, el Evangelio de Mateo, las profecías del capítulo 27, las voy a abordar en un mes y medio. Estoy tratando de organizarlas bien para que usted pueda entender correctamente cómo las profecías del Antiguo Pacto se cumplieron en la persona de Jesucristo y usted pueda ver la trascendencia de esto. Pero en este intermedio voy a tocar el siguiente tema general: ¿la iglesia es importante? Hay una necesidad, hermanos, de reevaluar nuestra percepción y nuestra concepción de lo que entendemos como iglesia. Yo creo que el problema de la epidemia ha puesto en evidencia nuestras creencias sobre la iglesia. La epidemia, esta crisis, lo único que ha hecho es traer a la superficie lo que de por sí ya se encontraba, pero que estaba oculto. Para muchos cristianos no fue tan difícil dejar de congregarse, porque habían dejado de congregarse mucho antes de que empezara este problema. Muchos cristianos dejaron de extrañar la congregación porque muchos cristianos no entienden lo que implica congregarse. Para muchos cristianos la iglesia es el edificio. De hecho, la palabra en inglés para iglesia significa eso, el edificio, la estructura, pero no las personas. En el texto griego, la voz, el vocablo que se utiliza para la palabra iglesia es eclesia, y no se refiere a una instalación o a un edificio, sino a un grupo de personas que han sido llamadas para un propósito en particular. Entonces, la iglesia no es una instalación, sino es un grupo de personas. Pero cuando nosotros perdemos de vista eso, podemos ser en algún sentido fieles a las instalaciones, pero curiosamente no fieles a la iglesia. Yo espero que a lo largo de estos estudios, 3 o 4 estudios que voy a estar desarrollando sobre este tema, ¿es importante la iglesia es importante? Usted llegue a comprender que el Señor demanda fidelidad no al edificio. Usted y yo podemos ser fieles a la congregación o fieles a la reunión congregacional y aún así no entender las implicaciones de ser una iglesia. Podemos ser fieles a las reuniones y sin embargo no entender el significado, el impacto de ser llamados a formar, a constituir una iglesia. No podemos cambiar, no podemos sustituir la vida de la iglesia por el conocimiento en sí mismo, por el aprendizaje. Nos reunimos para instruirnos, pero la iglesia no es esencialmente una sinagoga, aunque la iglesia del primer siglo sigue el estilo o la forma de la sinagoga. La iglesia del primer siglo no estaba reemplazando a las sinagogas como simplemente centros de estudio, lugares de estudio. La iglesia es esencialmente un pueblo que vive bajo la palabra de Dios, y creo, hermanos, que es necesario que nosotros como iglesia local comencemos a reconsiderar lo que pensamos sobre iglesia. ¿Qué es lo que entendemos por iglesia? Y si realmente usted está siendo fiel a la iglesia, o si solamente está siendo fiel a la liturgia. Podemos incluso ser fieles a ciertas doctrinas, podemos tener una ortodoxia, podemos tener una solidez doctrinal, podemos conocer nuestra doctrina y aún así no ser fieles a la iglesia. Porque ser fiel a la iglesia va mucho más allá del mero conocimiento intelectual.
Y eso es lo que quiero tratar con ustedes en esta tarde. Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10, después de 11 capítulos, donde el apóstol Pablo escribe sobre doctrina. Y usted, si lee las cartas, algo que he llegado a aprender mucho de los apóstoles, que ellos no son como los escolásticos del siglo octavo, donde solamente teníamos, o donde la historia de la iglesia nos enseña que había personas que repetían las tradiciones de los teólogos anteriores sin ninguna aplicación práctica para la iglesia. Después de que la iglesia en la Reforma Protestante, que por cierto estamos en el mes de la Reforma, después de que el próximo mes en octubre, estamos apenas a finales de septiembre, ¿verdad? El próximo mes comenzamos el mes de la Reforma Protestante. Después del siglo XV viene el siglo XVI, XVII, XVIII y comienza a cambiarse el fervor de la Reforma Protestante por un simple intelectualismo. Y ahí tenemos a grandes genios teóricos de la teología protestante, pero secos en su vida cristiana. Y no podemos reducir la vida de la iglesia a un simple aprendizaje intelectual de las doctrinas que, por muy importantes que sean, no podemos llevarlas a un punto de que la doctrina se convierta en letra muerta. Después de 11 capítulos que el apóstol Pablo explica la condición de los gentiles en el antiguo pacto y la condición del pueblo judío en el antiguo pacto y la condición de los gentiles, lo hace con un propósito: mostrar cómo viene Jesús a unir a dos pueblos sobre la base de su obra redentora, expiatoria, y a dar una vida que ni los judíos, teniendo la ley, tenían, y mucho menos los gentiles, desconociendo todas esas leyes que se habían dado. Así que la iglesia no es esencialmente una reunión de academia, no es esencialmente una reunión teológica, es un pueblo que se reúne para vivir la vida que tiene en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10, el apóstol Pablo escribe estas palabras: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, alléguense a lo bueno, ámense unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiéranse unos a otros. Ahí tenemos la palabra del Señor. Y quiero precisamente en esta pregunta, ¿la iglesia es importante? Quiero desarrollar este tema, el amor sin hipocresías. ¿Es importante la congregación? Déjeme darle la respuesta: sí, porque solamente en la comunidad de la iglesia aprendemos a amar sin hipocresía. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo comienza a desarrollar algunos temas que eran controversiales en la iglesia. Y el apóstol Pablo, como siempre lo vemos haciéndolo en sus cartas, cuando escribe, habla sobre las virtudes de las iglesias, sobre su celo en la predicación, sobre el amor entre ellos, sobre la fidelidad. Es una práctica del apóstol Pablo resaltar las virtudes de la iglesia. En el capítulo 11 vemos al apóstol Pablo de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 también reconociendo las virtudes de ellos. Pero cuando llegamos a la mitad del capítulo 11, el apóstol Pablo escribe estas palabras: pero en lo que sigue no puedo elogiarlos, sino que tengo que reprenderlos, porque ellos se habían apartado de la verdad. Ahora, mis amados hermanos, yo creo que es necesario que seamos reprendidos por la palabra de Dios, porque creo que en algunos aspectos de nuestra vida cristiana, y particularmente en el amor, nos hemos apartado. El apóstol Pablo, regresando a la carta a los Romanos, en el capítulo 12, comienza con este mandato. Es una orden, es un comando, es una exhortación, es un llamado, es una orden que el apóstol Pablo está dando a la iglesia que estaba en Roma: el amor sea sin hipocresía. Así que aquí aprendemos dos cosas. Número uno, el amor no es algo natural en nosotros como creyentes. No es algo que surge por el simple hecho de convertirnos a la fe y de repente ya nos amamos tan perfectamente que no tenemos necesidad de ser exhortados, de ser enseñados o de ser instruidos en el amor. No, el mandato de Pablo nos sugiere que como cristianos tenemos que aprender a amar. Es decir, no sabemos amar.
Algunos pastores piensan que el amor es una evidencia tan esencial en la vida cristiana que ninguna persona que no ame puede considerarse verdaderamente creyente. Bueno, Pablo nos enseña que esto es un absurdo, que podemos ser verdaderos creyentes y aún así no amarnos perfectamente, no amarnos correctamente. Por eso el apóstol Pablo comienza con esta advertencia, no con esta advertencia, sino con este mandato: el amor sea sin hipocresía. Y luego el versículo 10 continúa: ámense unos a otros con amor fraternal. Ámense unos a otros. Y comenzamos con esto: un amor que no sea hipócrita o que no sea fingido. Podemos amarnos fingidamente, es decir, fingimos que nos amamos cuando no estamos haciendo ningún esfuerzo por amarnos. El apóstol Juan en su carta, en la primera carta, él le dice a la iglesia, exhorta a la iglesia con estas palabras: no se amen solamente de palabra, sino ámense de hecho, con sus acciones, con sus obras. Así que los cristianos somos muy dados ¿a qué? Amar fingidamente. Amar fingidamente, a decir, y tiene lugar porque la Escritura nos los enseña, a decir con nuestras palabras: te amamos, con el saludo, y esto tiene un lugar. Les decía el domingo pasado, la iglesia debe por naturaleza mostrar su amor a través del contacto físico, pero no podemos detenernos ahí. El amor sin hipocresía es un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a la acción, un amor que hace algo en favor de las otras personas. Y para esto, observe por ejemplo lo que escribe Lucas en el testimonio de la iglesia del primer siglo, una iglesia que es revitalizada o que viene a la vida por el poder del Espíritu Santo, y encontramos por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 32, una descripción de lo que era esa iglesia como consecuencia de la vida en el Espíritu en la que estaban, esa vida del Espíritu. Luego Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es primeramente amor. Así que la esencia de la vida en Cristo es el amor. Es el amor. Ahora observe, versículo 32, la iglesia del primer siglo se describe como una iglesia que era de un solo corazón y una sola alma, de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Como una iglesia tan numerosa, tan grande, que sobrepasaba el número de las 8,000 personas, podía vivir en un solo pensamiento, en una sola manera de pensar. Eso se reflejaba no en que todos decían exactamente lo mismo. Desde luego nosotros tenemos confesiones que son el estándar de la ortodoxia, confesiones que son el estándar de lo que es verdad. Pero estos hermanos no solo se limitaban a las confesiones, la vida del Espíritu era evidente porque todo lo que tenían era de todos. Ahora, aquí no hay socialismo, aquí no hay comunismo, aquí no hay ni siquiera una luz de terminar con la propiedad privada. No es que los apóstoles dijeron: bien, vamos a crear una sociedad común donde nadie puede tener una propiedad privada y donde todos van a poner sus recursos a la disposición de todos. No, esto era la obra del Espíritu. Nosotros podemos intentar replicar esto por nuestras propias fuerzas, pero si no es la obra del Espíritu, estamos intentando hacer algo como imitación de lo que solamente Dios puede hacer. Podemos obligarnos a algo, pero la vida cristiana no es una vida de obligación, sino es una vida. Es experimentar el Espíritu de Dios en todos nosotros, y el primer fruto de la presencia del Espíritu en nosotros es el amor. Pero ¿qué es el amor? Observe,
la esencia del amor en lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en la carta a los romanos, por ejemplo, en el capítulo 12, ahí donde estamos, capítulo 12. Capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe. ¿Qué significa amar? La palabra recibir implica tomar algo como si fuera tuyo. En este sentido, recibid al débil implica tomar a una persona como si fueras tú, como si fueras tú mismo. Eso significa recibir. Y aquí tenemos la esencia, el amor. ¿Qué es amar? Tomar a la gente con la que me congrego como si fuera parte de mi propia persona, como si fueran mi familia, mis hermanos, como si fueran parte de mi propia persona. Le decía hace rato, lo único que ha hecho la pandemia es traer a la superficie muchas de las cosas que ya se estaban reflejando en nosotros como iglesia, pero que vinieron a surgir, que vinieron a resaltarse con esta situación. Nuestros egoísmos, nuestra individualidad, nuestro orgullo, teniendo o pensando en nosotros y en nuestras cosas como lo esencial, lo principal, y reduciendo o menospreciando la vida de otros, dejando de lado la vida de otros. Cuando nosotros no entendemos lo que implica la iglesia, cuando pensamos que iglesia solamente es lo que hacemos el día domingo, entonces nos concentramos en la estructura. Habrá personas que tengan alguna, alguna diferencia, tal vez por la forma de cantar, los instrumentos que se usan o no se usan. Pero generalmente cuando no entendemos que la iglesia no es lo que hacemos el día domingo, sino las personas que conformamos el grupo con el que nos reunimos, entonces comenzamos a darle importancia a la estructura y no al compañerismo. Y comenzamos a hacer énfasis en la estructura, pero no en la relación, no en el compañerismo. Pablo comienza con esto: hermanos, no podemos ser iglesia si no entendemos que iglesia es relacionarnos sobre la base del amor. No estamos aquí porque tenemos los mismos pasatiempos. No estamos aquí porque nos gustan las mismas cosas. No estamos, ni siquiera debiésemos estar aquí porque nos gustan los mismos cantos. Ni siquiera deberíamos estar aquí porque tenemos las mismas costumbres. Deberíamos estar aquí porque entendemos que Dios nos ha amado y nos ha colocado en un cuerpo para amarnos unos a otros. Que Dios nos ha amado para que estemos en relación. Ahora, observe usted lo que está diciendo el apóstol Pablo, Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía. Luego, ámense unos a otros con amor fraternal. Y aquí viene una palabra, hermanos, que hace que el amor cristiano sea realmente un amor amable, un amor cariñoso, un amor que nos obliga a ver a la otra persona como alguien tan cercano a nosotros, que observe lo que dice en el versículo 5. Al vernos con ese amor fraternal, solamente cuando nos vemos con ese amor fraternal podemos regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran. Mire, a lo largo de algunos años se han celebrado aquí en la congregación local bodas, convivios. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que no todos tienen ese mismo sentir. Es decir, hay una boda y como no es la boda de la persona con la que mejor me llevo, entonces no asisto y tengo un pretexto. Tuve trabajo, no tuve cómo llegar, no sé dónde se ubica.
Porque no desarrollamos ese amor fraternal. Y luego he escuchado de ustedes mismos que dicen, ¿por qué no tenemos convivios para relacionarnos mejor? ¿Por qué será? ¿Por qué? Ahora, como el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia local, usted no piense que no le estoy hablando a ustedes, les estoy hablando a ustedes, hermanos. No estoy hablando metafóricamente de lo que sucede en las iglesias, me estoy refiriendo a ustedes, a cada uno de ustedes, con la intención de hacerles sentir incomodidad y al final llevarlo a un arrepentimiento del individualismo y el egoísmo con el que vivimos la vida cristiana y comenzar a vernos como lo que somos, un pueblo. Y comenzar a vernos con esa necesidad de que somos un pueblo y que mi obligación es hacia ustedes. Pero la obligación de ustedes es hacia todos nosotros, los que formamos parte de la congregación. Hemos tenido diferentes actividades. Y cuando alguien hace una actividad, tiene pensado en ustedes, piensa en ustedes, en los hermanos, en que van a asistir, y lo que se hace, lo preparan pensando en usted. Lo hacen pensando en usted. ¿Recuerda usted la parábola de el hombre rico que su hijo se iba a casar y realizó una gran fiesta y mandó a traer a todos sus buenos amigos y cada uno de ellos dijo, es sábado y tengo que ir a la plaza, es esta fecha y tengo que compré una yunta y tengo que revisarla, es esto, es aquello. Todos tenían una razón por la que no podían estar en esa celebración, y esta parábola de la boda del hombre rico, del hijo del hombre rico, representa precisamente lo que sucedía en el Israel del antiguo pacto, donde no moraba el Espíritu de Dios, una vida religiosa pero sin convivencia, y muchos han llegado a ese punto. Piensan que la iglesia o que son cristianos porque cumplen con las obligaciones religiosas, pero no entienden que cristiano es aquel que tiene como padre a Dios y como hermanos a los miembros de la iglesia. Cipriano de Cartago dijo esa famosa frase que no se nos debe olvidar: nadie puede llamar a Dios Padre y despreciar a la iglesia como madre. Y este tiempo nos ha enseñado que el individualismo ya estaba en nuestros corazones. Muchos cristianos rompieron relaciones con sus congregaciones porque ya eran individualistas. Desde aún cuando se estaban congregando, sus corazones ya estaban separados de la iglesia. Por eso no les fue ningún pesar ver sus reuniones detrás de una pantalla, detrás de un celular, porque esos cristianos hace tiempo que ya se habían separado de la iglesia. Por eso no extrañaron, por eso no sintieron dolor de no poderse congregar, porque simplemente habían abandonado a la iglesia mucho antes de que viniera esta crisis. Esta crisis lo único que puso, lo único que hizo fue traer a la superficie la individualidad de cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios, pero nos despreciamos unos a otros. No podemos decir que nos amamos mientras estamos fingiendo nuestro amor. No podemos decir que nos estamos amando cuando nuestro amor no pasa de ser un amor de palabras, pero que no entra en acción, que no hace, que no se sacrifica, que no arriesga. No podemos decir que eso es amor. Ustedes me conocen. Algunos de ustedes me han llamado a horas en las que después de un día de trabajo yo quisiera estar descansando. Y cuando veo su necesidad estoy ahí por una razón, no por cuánto me pagan, no por si hay ofrendas o no hay ofrendas. Hay una razón, es que los amo. Y quiero que aprendan que la vida cristiana sin una expresión de amor no es realmente un reflejo del espíritu que hay en nosotros. Ninguno de ustedes puede decir
El pastor viene cuando le llamo porque le pago. Ninguno de ustedes puede decirlo. Es más, muchas veces, y se los digo con toda honestidad, muchas veces cuando teníamos las comidas una vez al mes, no sé si porque compraban para comer, pero muchas veces esa caja estaba casi vacía sin nada. Jamás les reproché, jamás les dije, hermanos, ¿cómo voy a vivir esta semana? Porque sirvo por amor, porque quiero ver que sus vidas se perfeccionen en el amor de Cristo. Nunca lo he hecho por dinero. Si fuera por dinero, en más de una ocasión se los he dicho, tenía un negocio familiar, no tenía necesidad económica, no la tenía. No estoy aquí por dinero. Pablo es fuerte en su exhortación, tal vez no lo vemos porque necesitaríamos comenzar a leerlo desde el capítulo 9 o leer toda su carta, pero usted se va a dar cuenta cómo Pablo va subiendo de tono, y en el capítulo 12, incluso con todo así que hermanos, les ruego, no es una súplica de por favor hermanos, no, es una exhortación llena de pasión, llena tal vez incluso de frustración, porque la iglesia que se menosprecia a sí misma está menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Cuando Pablo escribe, así que hermanos les exhorto por la gran misericordia de Dios, que como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, no se adapten a este mundo. Él no está en una súplica como alguien que ruega un favor. Él está diciendo, si Cristo murió por nosotros, ¿por qué viven como si no fueran un pueblo? ¿Por qué viven de esa manera? Si Cristo fue a la cruz para juntarlos en un solo pueblo, ¿por qué viven como si fueran extraños unos con otros? ¿Por qué? No hay debilidad en Pablo. Cuando él los llama a un culto racional, no está llamando, si usted lee el capítulo 12, usted se va a dar cuenta que él no está diciendo, tengan esta liturgia, canten 4 cantos o 5 cantos y hagan esto y luego esto. No, él está diciendo, su culto racional es cuando ustedes se congregan para lo mejor, cuando ustedes se aman, cuando ustedes conviven, cuando ustedes se animan, cuando ustedes se visitan, cuando ustedes viven como iglesia, están ofreciendo un culto que es con el entendimiento. En otras palabras, si usted y yo en esta semana nos olvidamos de la congregación, esto no es un culto racional. No lo es. Por muy buena que haya sido la forma, por muy buena que sea la liturgia, no es un culto racional. No puede ser esto un culto racional. El amor sea sin fingimiento. Ahora, observe el versículo 10. Ámense unos a otros. Y esto nos tiene que sacar del individualismo. ¿Saben? Muchos cristianos están tan ensimismados en sus propias personas que dejan de ver la necesidad y la belleza que hay en el resto de la congregación. A veces puedo estar tan ensimismado en mi problema que soy tan egoísta y tan incapaz de gozarme con el que está disfrutando algo en su vida. Porque como yo estoy sufriendo, entonces yo no puedo alegrarme con el que se está alegrando. Hay una historia, me parece que es real, acerca de una anciana que su esposo murió y durante varios meses cada día mandaba dinero al encargado del panteón para comprar flores y ponerla en la tumba de su esposo. En una ocasión la mujer va con el chofer al panteón y el encargado del panteón la conoce y la mujer le dice, yo soy la mujer que día con día le manda dinero para comprar flores y que las ponga usted en el lugar donde están los restos de mi esposo. El encargado del panteón le dice, sí, y lo he hecho. Todos los días he comprado las flores para ponerlas en la tumba de su esposo, pero sabe que es una lástima
Es una lástima que usted gaste tanto dinero en flores que mueren con rapidez y que nadie puede disfrutar. La mujer le contestó, la anciana le contestó: no tengo ya nada más en qué usar mi dinero, y lo único que espero es morir para estar con mi esposo. El hombre, el encargado del panteón, le dijo: ¿sabe? Hay muchas personas en los hospitales, en las clínicas psiquiátricas, que se alegran tanto de ver la hermosura de las flores, pero hay pocas personas que realmente quieran hacer eso. La mujer subió a su carro y se fue. Unas semanas después regresó con el encargado del panteón y él le dijo: ahora, ¿qué ha pasado? Usted no ha mandado más dinero para las flores de la tumba de su esposo. Y ella le contestó: durante todo este tiempo he estado visitando muchas clínicas, muchos hospitales psiquiátricos y llevando flores, y no sabe cuánto gozo he sentido al ver a tantos enfermos alegrándose de ver la belleza de las flores. Pero lo mejor aún, no sabe cómo yo he mejorado en mi salud. Y los doctores nos explican por qué. ¿Sabe por qué? Porque no fuimos creados para vivir solamente pensando en nosotros. Cuando nos concentramos solamente en nosotros, en mis necesidades, en mis problemas, y dejamos de ver que el otro está gozándose por algo, que el otro está llorando por algo, estoy perdiendo también la capacidad de ser un instrumento de la gracia de Dios, no solamente para gozarme con el que se goza y para llorar con el que llora, sino también para que mi propia vida se estimule, para que mi propia vida crezca. Muchos de ustedes están en la misma condición de hace meses o de hace años por una sola razón: no han querido salir de su individualismo. Se consideran víctimas del mundo. Y seguirán así, muriendo, languideciéndose, por una sola razón: se han encerrado tanto en ustedes que han dejado de percibir la gracia a la que han sido llamados y la hermosura del pueblo en el que han sido puestos. Y morirán solos. Morirán solos, no porque estén solos, porque ustedes han querido aislarse. Porque ustedes han querido separarse de la vida, que es Cristo y que está en su cuerpo. Tenemos a Pablo empujando a la iglesia, sacándola de su individualismo, sacándola de su manera de pensar tan egoísta, tan corta, tan pequeña, sacándolos de esa manera de pensar y obligándolos, animándolos, impulsándoles. Les está diciendo: ámense unos a otros con un amor fraternal. Y aquí, hermanos, en esta sencilla, en esta simple palabra, con ese amor fraternal, es una palabra, hermanos, que realmente implica con un fervor, con una verdadera pasión, que cuando alguien esté pasando por una situación de dicha, usted realmente se sienta tan alegre con esa persona, que si esa persona le dice: estoy feliz porque conseguí esto e hice una comida, vengan y coman conmigo, usted ama tan fraternalmente que dice: sí, voy y me siento a la mesa porque comparto tu alegría, porque comparto tu gozo. Pero si usted no ama fraternalmente, hasta eso le va a restar importancia. Así de egoístas somos. A mí me sorprende que algunos de ustedes prefieran la convivencia con los incrédulos, y no estoy diciendo que sea mal, pero me sorprende que ni siquiera están ahí para hacer una influencia, solamente conviven con ellos porque se sienten bien, pero son incapaces de convivir con la iglesia. ¿Cuántas comidas hemos tenido acá? Y del número que somos, ¿cuántos realmente se quedan? ¿Y qué le dice eso? Ahora, yo como pastor no obligo a nadie, porque hay algo evidente: si el Espíritu de Dios no te mueve y la palabra no te instruye,
Pero si yo viera que usted me dice, no me quedo a comer con ustedes porque voy con mis amigos que son impíos, mis familiares son impíos, y usted los está trayendo a reconciliarse con el Señor, yo diría, qué bueno, porque usted está haciendo un testimonio de la verdad, del amor de Cristo en esos lugares. Pero si usted es tan estéril aquí y afuera, no hay nada entonces que elogiar. No piense que estoy abusando de la dureza. Si usted lee la carta de Pablo a los Corintios, usted sabrá que Pablo le reprochaban esta cosa. En sus cartas es demasiado duro, pero en persona no ha de ser tan duro. Créame, el tono de la carta, de la carta a los romanos es dura. Léala en su contexto y usted no va a encontrar una blandeza en el apóstol Pablo. Hay dureza en sus palabras. Y hay mucha dureza en sus palabras. El amor fraternal, hermanos, nos saca de nuestro individualismo. El amor fraternal me hace entender que pertenezco a algo más grande que mi propio entorno. Anoche mi esposa y yo estábamos viendo un programa de televisión, una serie. Se la voy a contar brevemente. La historia era la siguiente. El abuelo de un par de jóvenes llega a la casa de los padres de estos jóvenes para avisar que un familiar que estos muchachos nunca conocieron había muerto. Entonces el abuelo dice, mañana a las 8 de la mañana vamos todos al funeral. Y la familia se queda viendo, como diciendo, ¿y nosotros por qué? Y particularmente los muchachos, ¿nosotros por qué si ni siquiera conocimos a la tía fulanita? No recuerdo exactamente el nombre. Ni siquiera la conocimos. Al otro día salen para el funeral, salen un poco molestos, enojados. Y sucede una serie de circunstancias y al final el protagonista, el muchacho, el hijo menor de la familia, protagonista de esta serie, reflexiona sobre todo lo que ha sucedido y dice algo así como, ahora entiendo por qué mi abuelo nos trajo aquí a pesar de que no conocíamos a la tía fulanita, porque él quería enseñarnos que somos parte de algo más grande que nosotros. Quería enseñarnos que a pesar de que hay mucha familia a la que no conocemos, nuestra familia es más grande que lo que conocemos. Hermanos, si esta no es una serie cristiana, pero si la gente puede llegar a ese tipo de reflexiones, usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, ¿no podemos entender lo que la Escritura dice? Observe lo que dice el apóstol Pablo, versículo 10, la segunda parte, en cuanto al honor, prefiriéndose unos a otros. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que cada vez que yo tomo la actitud de hacer que mi situación sea mucho más importante que lo que tú estás viviendo, yo estoy quitándote valor que Dios te ha dado en la cruz. Y me estoy exaltando por encima de los demás. Y yo creo que muchos de nosotros somos culpables de menospreciarnos. Y a lo mejor digan, pero yo jamás he visto de mala forma a uno de mis hermanos, yo jamás le he visto con desdén, con orgullo. Pero el simple hecho de no preocuparnos unos por otros,
de no preguntar por el otro, de no buscar, de no convivir, nos estamos menospreciando. La mayoría de nosotros, o la mayoría de nosotros hermanos, tenemos más relación con la silla en la que nos sentamos que con el hermano que está al lado de nosotros. Porque entramos y lo primero que buscamos es el asiento donde cada domingo me siento. Busco la silla, el lugar donde cada domingo me siento. Y usted tiene más relación con ese asiento que con la persona que está a su lado. Porque inmediatamente, si usted ve que alguien ocupó su asiento, usted puede decir, ay, ¿y ahora dónde me siento? Pero si usted no percibe si fulano o sultano no vino, usted dice, bueno, ahora me tocó sentarme aquí, pero usted no sabe quién se siente en ese lugar, cómo se llama, o si está, si no está. Usted busca más relacionarse con su silla que con la iglesia. Observe lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1:22 de Pedro. Puesto que en obediencia a la verdad purificaron su alma por un amor sincero a los hermanos. Ámense fervientemente unos a otros. La palabra griega que aquí se traduce, hermanos, como ferviente, ektenos, significa atentamente, sin cesar, con interés. Ámense fervientemente. Habla de un interés, de estar preocupado, de estar ahí presente. Esa es la clase, el tipo de amor que se exige entre nosotros como cristianos. Yo no le estoy pidiendo fidelidad a la congregación, porque la Biblia no nos pide fidelidad a una instalación. Dios le pide lealtad a Él y a sus hermanos. Dios le pide lealtad al cuerpo de Cristo. Dios le pide fidelidad a su pueblo. Creo que realmente es tiempo de arrepentirnos de muchas actitudes egoístas que hemos venido desarrollando, y si no nos detenemos, si no nos paramos y si no nos arrepentimos de esas actitudes egoístas, tarde o temprano van a terminar minando la fuerza de esta congregación. Si no hacemos un alto y comenzamos a arrepentirnos de esas actitudes de menosprecio entre unos y otros, hermanos, se han celebrado reuniones con otras iglesias. Y en una ocasión, los pastores que las organizamos, en una reunión, un pastor me decía, cuando hablábamos del mobiliario, ¿cuántas? Y él decía, bueno, durante este tiempo el número de personas siempre es la misma de su iglesia. Me decía a mí, vienen como 10 o 15. De la mía igual, vienen como 20. Del hermano a veces vienen 2 o 3. ¿Sabe qué se llama eso? Menosprecio al trabajo que hacen otros para ustedes. ¿Qué siente una madre cuando prepara la comida? Una mujer cuando prepara la comida, sirve la mesa y se esmeró todo 2-3 horas para tener ese platillo, y el esposo y los hijos dicen, no tengo hambre, o tengo otra cosa que hacer y no voy a comer. ¿Qué es lo que está sintiendo? Que su trabajo está siendo menospreciado. No podemos vivir con esas actitudes. Y
Y le repito, no es que hagamos leyes de que usted debe vivir así, simplemente tenemos que aprender a vivir con el Espíritu que habita en nosotros. Mire, algo tan sencillo, a veces se acaba el papel higiénico de ese contenedor y por la cabeza de ninguno de nosotros pasa. Ni quién lo compra, ni cómo se compra, si hay que comprarse. Algo así tan sencillo. Y puedo señalarle muchas otras cosas más. Dejemos de ser egoístas. Dejemos de vivir nuestro cristianismo individual. Dejemos de ser solamente, hace rato que cantábamos esa canción Jesucristo basta, espero que eso no lo malinterprete y piense, como Jesucristo basta, es suficiente. Si me llevo con usted o no me llevo con usted, Jesucristo basta. Dios no me va a salvar porque me lleve con usted o no, así que Jesucristo basta. Si me congrego o no me congrego, Jesucristo basta. Si te visito o no te visito, Jesucristo basta. Espero que usted no llegue a ese tipo de pensamiento, porque no es lo que está diciendo esa canción. Pero muchos cristianos ya viven de esa forma, con un pensamiento muy, muy individualista. Hermanos, les ruego en el amor del Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros, analice su vida a la luz de la palabra de Dios. Pruebe su amor por su prójimo. Y si tenemos que arrepentirnos y pedirnos perdón, hagámoslo con humildad. Y salgamos de cada actitud de orgullo, de independencia que han estorbado a nuestra relación y a nuestro crecimiento. Inclinen su rostro y vamos a